Buenas tardes, hermanos. Les invitamos en esta tarde a que se conecten. Ya vamos a comenzar en unos instantes, en unos segundos el tema. Así es que les invitamos a que inviten a sus familiares para que hoy en esta tarde nos acompañen para recibir la palabra de nuestro Dios. Inviten a todos aquellos que ustedes, el Señor les ponga en su corazón para que reciban este mensaje de nuestro Dios. En unos instantes comenzaremos. Gracias. Buenas tardes una vez más a todos los que nos están mirando por esta red, ¿verdad? Por Facebook. Bendito sea el Señor, que Él nos ama y que tiene estos medios para que esa palabra siga siendo proclamada, ¿verdad? Para que nosotros nos sigamos alimentando. Buenas tardes, mi nombre es Patricia González y pertenezco a la parroquia de San José. Estamos aquí para la gloria de Dios. Ya tenemos como unos 17 años en esta parroquia. Bendito sea el Señor. Y en esta tarde, pues el Señor nos ha llamado, ¿verdad? El Señor nos ha invitado a compartir su palabra. Así es que en esa noche yo los invito a que abramos nuestro corazón, porque la palabra es para mí y también para ti, para todo aquel que abra su corazón, para todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Entonces seamos agradecidos para recibir su palabra. Bienvenidos a todos los que pertenecen a la parroquia, a todos los que no pertenecen a esta parroquia, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Todos estamos unidos por la fuerza del Espíritu Santo. Así es que en esta tarde vamos a comenzar, hermanos, pidiéndole al Señor que envíe su Espíritu y que tome control de ti y de mí para que te tranquilices, para que calmes tu mente, tu cuerpo, tu espíritu para recibir la palabra. Y comenzamos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido que te unas a mí para hacer esta oración, pidiéndole a Dios y a la Santísima Virgen María que vengan en esta tarde, que vengan y que nos acompañen, que preparen este corazón que es la tierra donde va a caer esa semilla, para que dé abundantes frutos, para que hoy nuestro Señor por medio de la palabra nos levante, nos anime, nos renueve. Y hoy, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque nada podemos sin ti. Nada podemos por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio pensamiento, Señor. Nada, mi Dios. Por eso hoy te doy gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Y a todos los que están detrás de esta cámara, Señor, también, Señor. Hoy te los consagro, Señor,
para que tanto ellos como yo, Señor, recibamos, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros, esta palabra, Señor, que es vida, que es lámpara para nuestros pies, que nos conduzca, que tu Espíritu Santo venga en este momento a iluminar, que tu Espíritu Santo venga a controlar nuestros sentidos para que todo lo que se va a hablar aquí, Señor, lo recibamos en nuestro corazón, Señor. Por intercesión de nuestra Madre, también pedimos hoy, Madre, tu intercesión, tu protección, tus ruegos, para que ruegues ante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que sigamos adelante, para que sigamos perseverando, para que no nos cansemos, para que no nos desanimemos, para que esta palabra, Señor, hoy nos haga nuevos, para que entre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y te damos gracias, Señor, por ella. Gracias por todo lo que harás, Señor. Desde ya te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que antes de que nosotros te pidamos algo, Señor, tú ya sabes lo que te vamos a pedir. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y cubrimos todos nuestros sentidos, ahí donde estás tú, tu casa, tu mente, tu alma y tu corazón, con la sangre de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, bendito sea el Señor que hoy nos ha llamado, ¿verdad?, a compartir, que hoy lo que el Señor me ha inspirado, lo que el Señor ha inspirado, pues lo compartamos con todo el amor y con toda la sencillez. Así es que hoy, mis hermanos, el tema que vamos a compartir le pusimos como nombre la espiritualidad de nuestra vida. Y vamos a comenzar, hermanos, recordando nuestro bautismo, recordando aquel día en que fuimos bautizados, aquel día que el Señor nos dio esa vestidura blanca, aquel día que nos hicimos esos hijos de Dios al ser bautizados. Y ahí, mis hermanos, desde muy pequeñitos, en ese bautismo, los que bautizaron pequeños o los que no bautizaron grandes, comenzó esa llama de ese espíritu arder en nuestro corazón. Pero al pasar el tiempo, vamos pasando por muchas cosas, ¿verdad? Vamos sufriendo, vamos pasando por cosas muy fuertes en cada parte de nuestra vida. Entonces aquella vestidura blanca que el Señor nos ha dado, pues se va manchando, ¿verdad? Y ese espíritu que el Señor deposita en nuestro corazón se va apagando y necesitamos encender esa llama, porque si nuestros padres desde pequeños no nos hablan de Dios, si nuestros padres desde pequeños no van, como dice la palabra, ¿verdad?, echándole agüita, somos como esa planta, y no van echándole agüita a esa planta, pues se va secando, se va poniendo marchita. Entonces así somos nosotros, ¿verdad? Somos como una planta que va creciendo, y si no le echamos agua, pues se va perdiendo, se va secando.
Y hoy el tema habla de la espiritualidad de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Levítico 11:44, dice: porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos todos llamados a caminar en santidad. Hay muchos santos que muy pequeñitos, desde muy pequeños, a los 5 o 6 años, fallecieron y ya vivían en santidad. Entonces, esta espiritualidad viene de ahí, de ese espíritu que nosotros recibimos al bautizarnos. Entonces, esa espiritualidad viene de esa comunicación con aquel Dios que nos creó, con ese Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos conoce, que sabe todo. El Señor sabe todo de ti, el Señor sabe todo de mí, hermano, aunque a veces digamos, voy a hacer esto porque nadie me está viendo, voy a hacer lo otro porque nadie me está viendo. Y mentira, porque la palabra de Dios dice que Dios es el ojo que todo lo ve. Para Él, en la oscuridad, aún hay luz. Entonces, vamos caminando y vamos pasando por muchas cosas. Y nuestra espiritualidad, pues muchas veces no sabemos qué es espiritualidad. Porque como les digo, nuestros padres si nunca nos hablaron de que hay un Dios, y si nos dijeron, no hagas esto, no hagas lo otro porque Dios te va a castigar, pues con mayor razón menos, ¿verdad? Nosotros también nos vamos alejando de ese Dios vivo. Y yo te digo porque pues yo lo viví, ¿verdad? Yo iba a misa, yo iba a recibir a Jesús, yo tomé mis sacramentos, yo recibía la Eucaristía, pero no sabía lo que recibía. No sabía que estaba yo recibiendo a Dios, que estaba recibiendo a ese Dios vivo. Entonces, ¿cómo, mis hermanos, vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber qué es lo espiritual en nosotros? ¿Cómo vamos a saber que hay un espíritu en nosotros que le pertenece a Dios? Y que nosotros tenemos que ir con los sacramentos, con la comunión, con la reconciliación, ir alimentando ese espíritu, y con ello va acrecentando nuestra espiritualidad. Pero como te digo, mi hermano, si no conocemos a Dios, si tú, padre, si tu madre, no le hablas a Dios desde pequeño, no va a saber, no va a conocer, no va a saber que este cuerpo le pertenece a Dios. No va a saber que nuestra alma y nuestro espíritu le pertenecen a ese Dios también, todo nuestro ser, todo lo que hay en nosotros, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, le pertenece a ese Dios. Y te digo, mi hermano y mi hermana, que para la gloria de Dios, yo llegué a este país hace 18 años. Y cuando yo llegué aquí, pues yo iba a misa, yo recibía los sacramentos, yo escuchaba la palabra de Dios, pero si tú me preguntabas qué decía la palabra de Dios cuando yo salía de la misa, yo salía igual.
Si tú me preguntabas qué recibía en la comunión, yo no sabía. Y mi padre se crió con sacerdotes. Mi padre toda su vida vivió con sacerdotes. Mi padre iba a la adoración eucarística, que es donde nosotros vamos a adorar a Cristo, que está vivo, ahí en ese pedacito de pan, donde Él se quiso quedar. Entonces, en mí no había espiritualidad, en mí mi espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe por qué. Mi padre no conocía, no había tenido ese encuentro con ese Dios vivo. Mi madre tampoco. A pesar de que ellos estaban rodeados de sacerdotes y que nosotros estábamos rodeados de sacerdotes, no sabíamos y no conocíamos a ese Dios, porque nunca leíamos su palabra. Sí, para la gloria de Dios rezábamos el rosario. Mamá María siempre estuvo intercediendo por nosotros, porque mi padre todos los días nos llamaba a rezar el rosario. Pero bueno, de alguna manera, esas oraciones, mi padre que hacía y mi madre al rezar el rosario, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y al llegar a este país, yo ya venía casada con mi esposo, ya teníamos 4 hijos, tenemos 4 hijos que Dios nos prestó para la gloria de Dios, 2 hombres y 2 mujeres. Pero había mucha violencia, muchas cosas feas en nuestro matrimonio. Y siempre yo estaba triste, aunque yo iba a misa, aunque yo me confesaba, aunque yo recibía al Señor, siempre había esa tristeza en mi corazón, en mi ser, porque yo no sabía que Dios habitaba en mí por medio de recibir la comunión, porque yo no sabía que mi espíritu, porque yo no sabía que cuando yo me bauticé recibí al Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, el que nos renueva, el que nos revela todas las cosas que Dios, así como les enseñó a sus apóstoles, dice su palabra, que Él nos revelará tanto a ellos, les reveló como a nosotros ahora, nos revela, ¿verdad? Así como el Señor me fue enseñando a mí y revelando. Entonces, mis hermanos, yo comencé a ir a la iglesia, al grupo de oración aquí de San José. Y cada vez que iba yo lloraba y lloraba, y yo decía, me daba vergüenza porque yo decía, pues, ¿por qué lloro? ¿Por qué lloro tanto? ¿Y por qué lloro tanto? Y yo me escondía porque yo no quería que la gente me mirara llorar, a mí me daba vergüenza. Entonces, hasta que tuve mi encuentro con el Señor por medio de un retiro, es un encuentro personal donde tú tienes con Dios, con ese Dios vivo, con ese Dios verdadero. Y te diré que pues yo lo tuve ahí en ese retiro, pero tú lo puedes tener cuando te humillas, lo puedes tener cuando vas a la iglesia y lo recibes también, vas a tener ese encuentro. Pero cuando tú sabes a quién estás recibiendo, cuando tú sabes que el Espíritu de Dios habita en ti, cuando tú sabes que Dios viene a ti, tú lo comes y lo recibes, y al recibir, estás recibiendo a Dios, a su Espíritu, que Él nos somete a su voluntad. Pero para ello, Dios nos tiene que revelar nuestro pecado. Dios tiene que ir mostrándonos en qué estamos mal. Dios nos tiene que ir revelando desde pequeños qué es lo que hay en nosotros, porque desde pequeños nosotros venimos lastimados, venimos heridos,
por muchas circunstancias, ¿verdad? Que solamente Dios sabe para qué lo permite, no por qué, sino para qué lo permite. Entonces, mis hermanos, ahí yo comencé a enamorarme de la palabra de Dios. Ahí Dios vino y quitó la venda de mis ojos y yo empecé a tener un hambre de Dios porque yo quería ir a todos los retiros que me invitaban. Entonces yo comencé a hacer crecer esa espiritualidad, que es esa comunicación con el Dios que te creó, esa intimidad que tú tienes con el Dios al decirle lo que tú sientes, lo que te pasa, lo que no puedes hablar con otras personas. Dios quiere que tú se lo digas de tu propia boca, porque Él sabe todo lo que nosotros vivimos, sabe todo lo que nosotros pasamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa comunicación con ese Dios, esa espiritualidad empieza a crecer en nosotros, esa comunicación con ese Dios. Y así yo comencé a avivar ese fuego del Espíritu, por medio de retiros, por medio de clases, por medio de la palabra de Dios. Y bendito sea Dios que en su gran misericordia Él me llamó a servirle. Y con mayor razón, ¿verdad? Con mayor razón yo seguí adelante. No te voy a decir que cuando yo me encuentro con el Señor ya las cosas, ya como con una varita mágica, ya las cosas cambiaron y mi matrimonio fue totalmente feliz. No, claro que no. Comenzó el Señor a venir a arreglar lo que estaba descompuesto, paso a paso, y sigue aún, y sigue aún, y sigue aún, porque esta espiritualidad, esta comunicación, esta purificación, mi hermano, no se termina hasta que lleguemos a ese encuentro con Él. Entonces, así como el Señor empezó a mostrarme muchas cosas. Empezó a mostrarme lo que yo valía, que yo valgo la sangre de Cristo. Así como tú vales la sangre de Cristo, porque Dios en esa cruz se inmoló. Yo luego me pongo a meditar su pasión y mi mente no alcanza. Mi mente no alcanza a comprender el dolor de nuestro Señor Jesucristo. No alcanza a comprender todos esos dolores, todo ese sufrimiento. Si nosotros o yo misma, cuando me corto en un dedo o cuando tengo un pequeño dolor, ya todo mi cuerpo me duele. Ahora te imaginas, nuestro Señor Jesucristo, que no quedó ni siquiera un pedacito de su cuerpo sin haber sido llagado. Y lo hizo por ti, mi hermano, y lo hizo por mí. Y cuando tú comprendes esa parte, entonces ahí empieza a abrir tu mente, empieza a entrar esa espiritualidad en ti porque tú ya sabes a qué vas a la iglesia. Tú ya empiezas a disfrutar la palabra, a escuchar esa palabra cuando el Señor te dice, cuando leen el Evangelio, el sacerdote, y te dices, oh, el Señor está diciendo esto y es como si supiera mi vida. A mí me está diciendo esto. Y empiezas a comprender la palabra. Ahí es cuando empieza a crecer tu espíritu. Y empiezas a entrar en esa espiritualidad, en esa comunicación con nuestro Dios. Y mi hermano y mi hermana, si no tenemos esa comunicación con ese Dios,
si no hay esa espiritualidad en nosotros, aunque vayamos a misa, aunque comulguemos, no hay un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón, porque tú vas, te confiesas, recibes a Cristo como si fuera solamente un pedacito de pan y ya. Entonces, cuando tú ya, Dios te abre la mente y te quita la venda de los ojos, entonces comienzas a practicar esa espiritualidad. Y es tan importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, donde quiera que vayamos, estamos llamados, dice el Señor, a ser santos. Sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Y estamos llamados a practicar esa santidad a donde quiera que nosotros vayamos. En tu casa, en tu trabajo, en la escuela, tú joven, donde quiera que tú vas. Tú tienes que hablar de ese Dios vivo. Pero si tú no lo conoces, si tú no sabes, ¿cómo vamos a hablar de lo que no conocemos? No podemos hablar de lo que no conocemos, porque desconocemos la palabra. Nosotros primero esa palabra tiene que encarnar primero en nosotros, en nuestro corazón, y practicarla nosotros primero. ¿Para qué? Para que cuando yo le diga a mi hijo, cuando yo le diga a mi hija, cuando yo le diga a mi esposo, esto no lo debes hacer, es porque yo lo estoy practicando, es porque yo me estoy doblegando al Señor, es porque yo estoy teniendo esa comunicación con ese Dios, esa oración pidiéndole al Señor misericordia, Señor, como decía la palabra hace 8 días, tenme paciencia, Señor, para que yo pueda tener paciencia con el otro. Pero no lo podemos hacer si no conocemos la palabra, si el Espíritu no lo dejamos entrar, si el Espíritu, si tristemente, mis hermanos, conocemos la vida de muchos artistas que andan en el mundo, conocemos muchas canciones del mundo que son malas que hablan de muchas cosas malas para nosotros, mujeres. Conocemos la vida de tantos artistas que no nos llevan a ningún lado, al contrario, son ejemplo para perdición de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Pero no conocemos aquel que nos creó, aquel que nos dio la vida, aquel que está aquí, mi hermano, ahora. Que bendito sea el Señor, se ha abierto una vez más la parroquia, que el Señor ha tenido misericordia con nosotros y que está ahí en la Eucaristía, está ahí en el tabernáculo, que está ahí en la misa para que vayamos. No tengas miedo porque el Señor es el médico de la salud, es el Dios de la salud. Él nos dio la vida y Él nos ama y siempre nos va a amar. Y todo lo que pase en nuestras vidas, dice el Señor que en su palabra en Romanos, que es para nuestro bien. Entonces Él sabe qué es lo que necesitamos, Él sabe qué es lo que debemos practicar para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra fe. Todos estamos llamados, mi hermano. No creas que yo conozco mucho de la palabra de Dios, no creas que yo soy una persona estudiada en la palabra de Dios, no. Pero yo tengo un testimonio de un Dios vivo. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo he mirado en mis hijos, en mi esposo, en mi familia.
en mi vida. Porque cuando tú empiezas a tener y dejar que Dios entre en tu vida y empiezas a tener esa comunicación, esa espiritualidad va creciendo y va creciendo y tú vas, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos bautizamos, también recibimos 7 dones. El don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don de consejo, el don de ciencia, el don de temor de Dios. Me faltan 2. El don de, ya se me fueron los otros 2, pero ahorita el Espíritu Santo me los va a recordar. Pero el don más importante, mi hermano, esos dones son gratuitos para la gloria de Dios. Qué bueno es el Señor. Porque el don de temor de Dios, cuando nosotros vamos ya practicando esa comunicación con ese Dios vivo, nosotros comenzamos, el Espíritu empieza a nosotros a hacer crecer ese don de temor de Dios. Entonces, ya no podemos ser los mismos de antes. Ya no podemos cometer los mismos pecados de antes. Porque ya ese Espíritu Santo ya se mueve en mi corazón, en tu corazón. Entonces, ya no puedes regresar a ser igual. Porque ya comienzas a leer la palabra y ya empiezas a conocer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Y como dice el Señor, que seamos santos. Es un mandato de Dios, dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, esa espiritualidad, mi hermano, tenemos que practicarla día a día, momento a momento, en lo largo del día. A veces creemos que solamente los sacerdotes, que solamente las religiosas tienen ese deber de orar. Pero no, mi hermano. Nosotros también, nosotros como cristianos, tenemos ese regalo grande que Dios nos ha dado para ir y anunciar ese mensaje, como dice el Papa, la alegría del Evangelio, la alegría de ese Dios vivo, de ese Dios que nos ama. Así es que, mis hermanos, pues el tiempo se va muy rápido, ¿verdad? Pero hoy, mis hermanos, yo les invito a que busquen a ese Dios, a que hables con ese Dios, a que hagas tu tiempo, que hagas ese sacrificio, aunque estés cansado, aunque digas, mi cuerpo no quiere. Pero tenemos que someter nuestro cuerpo al Señor, nuestro espíritu. Y te voy a leer esta palabra donde dice San Pablo a los Corintios: no han aprendido nada en el estadio, muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competición, los atletas se someten a una preparación muy rigurosa, y todo para lograr una corona que se marchita, mientras que la nuestra no se marchita. Así pues, así que no quiero correr sin preparación ni boxear dando golpes de aire. Castigo mi cuerpo y lo tengo bajo control, no sea que después de predicar a otros yo me vea eliminado. Palabra de Dios. Así es que, mis hermanos, aquí en la carta a los Corintios, San Pablo nos dice, ¿verdad?, que tenemos que someternos, así como los atletas se someten a esa rigurosa preparación, ¿verdad?, para ganar la corona que Dios nos tiene preparada. No una corona que nos dan aquí, ¿verdad?,
no una corona que se va a marchitar, que se va a echar a perder. Así como mi hijo, para la gloria de Dios, ganó un premio cuando corría. Algún día ese premio que le dieron, esa medalla, se va a oxidar y se va a echar a perder, ¿verdad? Pero la corona que Dios nos va a dar, no, jamás. Eso nos va a durar para la vida eterna. Así es que hoy, mi hermano y mi hermana, yo te invito a que hagas ese tiempo, a que tengas esa intimidad con el Señor, a que le digas: yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero que vengas a mi vida en este momento de tanto miedo, de tantas voces que escuchamos en este tiempo de pandemia, donde el enemigo quiere que tengamos miedo, que nos pongamos tristes, que entremos en depresión. No, mi hermano, la palabra de Dios es palabra viva y tú alaba a Dios, ora a Dios, haz ese tiempo para el Señor, para que tu espiritualidad crezca paso a paso, momento a momento. Así tú le dediques 5 minutos, poco a poco tú irás dedicándole 10 minutos, 15 minutos. El Espíritu Santo te va a ir fortaleciendo y te va a dar la fuerza para que tú tengas que hacer la voluntad de Dios para caminar en esa santidad. Porque podemos caminar en esa santidad día a día, en donde quiera que estemos, en donde quiera que vayamos, en donde quiera que caminamos, que seamos luz para los que están a nuestro lado. Así es que, mis hermanos, hoy en esta tarde, Señor, te damos gracias. Si entramos en esta oración, yo les invito a que entremos en esta oración dándole gracias a Dios por su palabra que es vida, por este mensaje que el Señor es quien habla a través de mí, que solo soy una sierva inútil que no sé nada. Pero el Señor hoy quiso usarme como un instrumento para que la palabra, mi hermano, llegue hasta ti. Por eso te damos gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios amado. Y yo te pido, Señor, que ahí donde están cada uno de mis hermanos, Señor, así como tú me llamaste un día, Señor, a pesar de todos mis pecados, Señor, a pesar de mi miseria, Señor, hoy, Señor, también infundas tu espíritu en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los que están detrás, Señor, de esta pantalla, Señor. Hoy, Señor, Espíritu Santo, llena sus vidas. Ven y derrámate, Señor, con ese fuego, Señor. Enciende ese espíritu, Señor, si está apagado, Señor. Reaviva, Señor, ese espíritu si está muerto, Señor, por todo lo que pasamos, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor bendito. Hoy, Señor, por tu gran compasión, Señor, por tu gran misericordia, mi Dios, infunde tu espíritu, Señor, sobre todos mis hermanos, sobre los niños, sobre los jóvenes, Señor, para que no tengamos miedo de hablar de ti, para que no tengamos vergüenza de hablar de ti donde quiera que vayamos. Cuando tú, Señor, nos pongas a alguien a nuestro lado, Señor, que esté triste, que esté cansado, aquellos jóvenes que quieren suicidarse porque nadie les habla de ti, Señor, porque nadie, Señor, tiene una palabra de consuelo para ellos, porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque nos da miedo, Señor. Hoy por intercesión de Mamá María, Señor, hoy pedimos y clamamos a ese Espíritu, Señor, que venga sobre todos nosotros, Señor, que tu palabra encarne, que tu palabra se encarne en nosotros, Señor, para que hagas morada, Señor, en nuestras almas. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos amas, Señor, porque tú te vales, Señor, de los que no saben, Señor, para llevar tu palabra y tu mensaje, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Todo el honor,
la gloria, la alabanza, la adoración y exaltación sea para ti, Señor. Adoramos y bendecimos, Señor, tu sangre preciosa, Señor, por la cual tú nos has amado, nos has salvado, nos has redimido, Señor, y nos has dado la victoria, Señor. Reanima al que está triste, Señor. Consuela, Señor, al enfermo. Consuela a todos aquellos que han perdido, Señor, algún familiar, Señor. Y llena, Señor, ese vacío, Señor, con tu amor, con tu presencia, Señor. Y Madre mía, cúbrenos con tu manto y llévanos al corazón de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que harás, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Alabado y bendecido sea, Señor. Gracias. Dale gracias, mi hermano. Dale gracias a ese Dios que hoy quiso venir a tu corazón, que Él mismo hoy viene a tu encuentro, que Él mismo viene a extender su mano hacia ti y te dice: ven, ven a mí, ven a mis brazos, que quiero abrazarte, que quiero que descanses sobre mi hombro, sobre mi corazón. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Gloria y alabanza a ti, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, mi buen Dios. Santo eres, Señor. Santo es tu nombre. Gracias. Gracias, mis hermanos. Gracias. El Señor les da las gracias por estar aquí, por recibir su palabra. Y en unos momentos los invitamos para que nos unamos a Mamá María, para junto con ella rezar el Santo Rosario y seguir pidiendo por el fin de esta pandemia y por todas tus peticiones, por todo lo que hay en tu corazón. Gracias. En el nombre de Jesús.